¿Listos para aprender sin estrés? Hey, un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Continuamos viendo conceptos importantísimos y este ejercicio créeme que lo he visto una cantidad de veces muy grande, porque es muy útil para entender un concepto que tenemos que todos tener muy claro, y es cuando un nadador, un barco, bueno, algún objeto quiere atravesar un río, teniendo en cuenta que este río tiene una velocidad porque se está moviendo y por lo general empuja las cosas. Vamos a ver, aquí nos colocan como título movimiento en el plano con velocidad constante y vamos a leer un poquito, mira que es súper corto, pero vamos a explicar un par de cosas el día de hoy. Consideremos un nadador que desea atravesar un río y un observador situado en tierra que mide la velocidad del nadador y el tiempo que demora en hacer la travesía. Llamamos Bn la velocidad del nadador medida por un observador en tierra. Br es la velocidad del río medida por el mismo observador y Bnr es la velocidad del nadador medida por un observador en el río, que se deja llevar por la corriente. Ok. Como BNR es igual a BN menos BR, mira que esto es muy similar a lo que vimos en el video anterior de los automóviles, el automóvil A y el automóvil B, por eso era tan importante. Entonces la velocidad del nadador que pretende cruzar el río es BN igual a BNR más BR. Y ahora, si BNR es perpendicular a BR, entonces BN se calcula aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, lo que nos están diciendo es, primero que todo, analicemos los nombres que nos están dando. O también un dibujo, mira que nos puede ayudar a entender mucho mejor. Hagámoslo pues lo más sencillo posible. Tenemos aquí nosotros un río. Como te mencionaba, pues es un río que está moviendo. En este caso vamos a indicar que va hacia abajo. ¿Listo? Y en este punto de acá tenemos un observador, ¿cierto? Y en el mismo punto, porque vamos a poner que salen del mismo lugar, sale un nadador, que va a ser este puntico verde de acá. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el nadador quiere avanzar y llegar a este punto. Quiere avanzar verticalmente. Verlo como vertical y horizontal, como si fuera un plano cartesiano. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo te pregunto a ti para que lo analices 5 segundos. Mira el movimiento que queremos hacer, que queremos. Ahora, vamos a ver si lo que queremos es lo mismo que obtenemos o si cambian cosas. Entonces, vamos a tener, a este punto queremos llegar, pero yo te pregunto, ¿será que realmente llegamos a ese punto o llegamos a este o llegamos a este? Analiza los 5 segundos, te invito a que incluso participes en los comentarios y en este momento escribas cuál crees que sea la respuesta. ¿Será que el nadador va a llegar al punto uno, al punto 2 o al punto 3? Mira que de eso se trata todo esto. Resulta que nosotros queremos, entre comillas, avanzar recto, ¿cierto? Lo que uno esperaría porque es el camino más corto para poder atravesar el río. Pero resulta que no es tan fácil como simplemente caminar y que nada pasa. El agua, como está avanzando, esta flechita lo indica, va en esa dirección. Cuando tú avanzas un poquito, te va a empujar hacia abajo otro poquito. Tú avanzas y te empuja, tú avanzas y te empuja, tú avanzas y te empuja. Mira a dónde estamos llegando. Estamos llegando al punto número 3, ¿cierto? Claramente esto no se nota, no es cuando tú estás nadando como que sientes que algo te empuja así todo el tiempo constantemente, sino que es algo más fluido, claro que sí, y se genera pues un camino así, recto, que si no lo analizamos no lo notamos. Y nosotros pensamos que estamos avanzando en línea recta, pero realmente nuestro recorrido fue este de acá, ¿cierto? Entonces, mira lo que se está generando. Y quiero que recordemos el tema de vectores que veíamos nosotros. Teniendo como un punto de referencia este puntico rojo de acá, que es el observador, mira que tenemos un vector que va horizontalmente hacia la derecha, que es la velocidad del río. Incluso así la mencionan en el libro. Y también tenemos un vector vertical, que es el vector, aunque me provoca mejor hacerlo del mismo color que estamos haciendo todo, para que sea más entendible. Entonces, vamos a ahorrar por acá. Y como el punto verde es nuestro nadador, mira que también tenemos un vector que esperaríamos que fuera recta la línea. Y es la velocidad del nadador, que si no estoy mal, la representábamos así, con BN. Muy bien. Tenemos coordenadas que fácilmente nos pueden generar un vector. ¿Qué es lo que ocurre? Recuerda, como son perpendiculares, aquí lo que podríamos generar es una suma de vectores. Y recuerdo que habíamos hablado de un par de métodos para hacerlo, como sacar sus componentes rectangulares o viéndolo gráficamente era colocar un vector acá, el mismo vector que está abajo en color azul y aquí el mismo vector que está en color verde y unirlos, ¿cierto?
Y este vector de aquí en la mitad es el que llamamos el vector resultante o el vector resultado de la suma de estos dos vectores, que básicamente va a ser por este estilo. Y esa es la razón de que nosotros no lleguemos al punto número 2, sino que lleguemos al punto número 3. Y mira que en la explicación del libro lo mencionaban. Si BNR es perpendicular a BR, entonces BN se calcula aplicando el teorema de Pitágoras. Y tú dirás, pero ¿por qué me van a incluir Pitágoras en esto? ¿Qué tiene que ver? Pues así como pasaba en los vectores, mira que lo que nosotros quisiéramos encontrar es, bueno, si se le está aplicando también la velocidad del río, su velocidad aumenta, disminuye, ¿o qué ocurre? Realmente va a aumentar, claro, porque la velocidad del río nos va a otorgar como un poquito más de velocidad, nos empuja, pero tenemos que saberla calcular. Y si te das cuenta, si yo como que duplico ese vector que está en color verde y lo coloco por acá, mira la figura que se forma. Se forma un triángulo. Y casualmente es un triángulo rectángulo. Lo cual nos indica que si yo conozco este cateto, aquí podríamos llamar el cateto 1 y aquí el cateto 2, podemos encontrar la hipotenusa. Y mira que esa hipotenusa es lo que nosotros queremos encontrar. Lo que aquí llaman BN, ¿cierto? Creo que me estoy equivocando en los nombres. Nos dicen, llamamos BN la velocidad del nadador medida por un observador en tierra. Ok, ya entendí. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí yo estaría indicando esto mal. Porque BN, recuerda que el observador es el puntico que está aquí en color rojo. BN es la velocidad que el observador va a ver que nosotros tenemos. El observador ya obtiene el resultado final. Me refiero, obtiene la velocidad que llevas tú como nadador y la velocidad que le suma el río. Significa que ese BN realmente sería este vector resultante de acá. Y volvamos a leer. Muchas veces hay que leer varias veces. Nos indican que BR es la velocidad del río medida por el mismo observador. Ok, entonces eso está correcto. Significa aquí la velocidad del río. Y BNR es la velocidad del nadador medida por un observador en el río. Imagina que hay otra persona que se metió también en el río y como es relativo, el movimiento es relativo, como esa persona también está en el río, esa persona ya no tiene en cuenta la velocidad que les aplica el río. ¿Sí? ¿Y qué obtenemos con esto? Espero no confundirte. Lo que obtenemos es que ahora esa persona que está dentro del río, cuando vea al nadador, lo va a ver con la velocidad que realmente tiene ese nadador. Que no sé, puede ser por ejemplo de 5 metros por segundo. Y eso es bueno porque entonces tenemos por separado la velocidad del nadador porque la está observando alguien dentro del río. La persona que está fuera del río no lo ve a 5 metros por segundo, tal vez lo ve un poquito más rápido, a 6 metros por segundo, porque le está sumando la velocidad del río, que si viste los dos videos anteriores, entiendes por qué ocurre esto, porque depende desde qué punto lo estemos viendo, el punto de referencia. ¿Listo? Ya que tenemos esto aquí un poquito más claro, BNR, ya entendemos por qué se utiliza el teorema de Pitágoras y también entendimos esto de a qué punto vamos a llegar. Eso va a ser fundamental. ¿Qué tipos de ejercicios te pueden colocar? Muy clásicos. Te pueden decir, si hay un río con una velocidad de 10 metros por segundo y hay un nadador que tiene una velocidad de 15 metros por segundo y quiere atravesarlo de manera perpendicular, ¿cuál es la velocidad final del nadador? O también te pueden preguntar en qué punto va a llegar. Te pueden dar las distancias, qué distancia hay desde aquí hasta aquí para que tú encuentres cuánta distancia hay hasta acá. Múltiples cosas que aunque parecen complicadas son muy sencillas porque mira que es pura geometría. Son puros triángulos y un poquito de los conceptos diría que de vectores. Claro que sí, porque son vectores. Pero si tú manejas muy bien la parte de la geometría, eso no va a ser ningún problema para ti. Aparte que tú como vienes estudiando con nosotros en el curso, que recuerda que tenemos el curso completo de física de décimo, para ti eso no va a ser ningún problema. También te invito a que no te detengas aquí, sigue estudiando con nosotros, sigue viendo los videos, porque mira que todo va escalonado, vamos poco a poco, algunos videos pueden decir, pero bueno, pero ¿para qué vemos eso? Es importante que lo veamos porque si no lo entendemos, vamos a tener algunos problemas. Entonces te invito a que lo sigas haciendo, nos vemos en un siguiente video, ya con unos ejercicios un poquito más de análisis, como qué ocurre cuando se suelta algo desde un avión y hay una persona viendo arriba y otra abajo. Cosas por ese estilo vamos a ver y te vas a dar cuenta que va a ser súper fácil. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.